Muy buen día para todos, amigos. Bienvenidos a nuestro canal, tu canal de soporte automotriz, Autodiagnóstico AMECA. En esta oportunidad les voy a dar respuesta a una pregunta que nos han hecho mucho, ¿sí? Tanto en las redes sociales como en nuestros cursos, a los que trabajamos Chrysler. Nos preguntan mucho sobre qué equipo debo yo adquirir o cómo debo configurar algún equipo de manera tal que yo pueda trabajar Chrysler de manera global, ¿sí? Un solo equipo para trabajar de manera global. Pues bueno, mis amigos, les comento. Chrysler tenía una plataforma que se llamaba White 1.0 y migró a White 2.0. Es una de las consecuencias del matrimonio que tiene con Fiat, ¿ok? Ahora bien, esta plataforma White utiliza solo una herramienta, que es el Micropod, ¿sí? Estos Micropod tienen que estar registrados, ¿sí? Registrados en la plataforma White. En todas partes del mundo hay distintos servidores que suministran lo que sería esta plataforma. Y para trabajar con Chrysler ahora necesitamos tener esa herramienta, un Micropod, que es muy parecido a este que tengo yo aquí en la mano. Este es un clon chino, ¿ok? Ese equipo tiene que estar registrado, ¿sí? Y aprobado por la zona donde se le da el soporte de White, depende de la región del mundo. Ahora bien, no solamente eso, ¿sí? Es lo que vas a necesitar. Aparte de estar registrado, tienes que ser o estar en la nómina de Chrysler o estar en una página aftermarket que se llama techauthority.com, ¿ok? Y ahí vas a tener acceso, importante esto, vas a tener acceso a programaciones, es decir, a las calibraciones tipo flash, ¿sí? Vas a tener acceso a información técnica, ¿sí? Y va a poder hacer diagnóstico, ya que una de las características principales de esa plataforma White 2.0 es que nos restringe el diagnóstico, y todas estas alternativas, tanto en la nómina de Chrysler como la página Tech Authority, son páginas de pago, no son gratuitas, ¿ok? No son gratuitas. Entonces tenemos White. Nuestra plataforma actual es la que llamamos 2.0, ¿sí? Y para este equipo solamente vamos a tener, para poder trabajar con esta plataforma, solamente es válido el Micropod 2 original. Importante esto, solo Micropod 2 original. Y este Micropod, ¿sí? Ustedes tienen que adquirirlo en los distribuidores autorizados, bien sea a través de Tech Authority o sea a través de White. Son los únicos que les van a poder suministrar a ustedes un Micropod válido, ¿ok? Si compran un Micropod por internet, bien sea a cualquiera de las páginas que están de venta al público, de comercio, corren el riesgo de que ustedes no puedan configurarlo con esta página, con esta plataforma, ¿ok? Y otro dato importante, ese Micropod, ¿ok? Ese Micropod, por su parte trasera, tiene una etiqueta con un número, ¿sí? Ustedes tienen que comprar, que sea superior el número 31560. ¿Por qué? Porque son los únicos que están validados por FCA, por White, para poder trabajar con la plataforma White 2.0. ¿Ya? Los equipos inferiores a 31560, es decir, las primeras 31560 unidades, no son compatibles con White 2.0 y al tratar de migrarlas se van a bloquear, ¿ok? Entonces, ya aquí tenemos una herramienta que trabaja de manera global. Este equipo es original, ¿ok? Importante, original. Ahora bien,
¿Hay equipos alternativos? Sí, sí los hay. Recientemente la división Whitetech aprobó 4 interfaces, ¿sí? Aprobó 4 interfaces que se pueden validar, registrar, ¿sí? En las páginas de Tech Authority en Whitetech, y puedes tener acceso a la plataforma Whitetech 2.0. De igual manera, como se hace con el equipo original, ¿sí? La compañía Bright Star Engineering, ¿sí?, diseñó el J2534 BSJ, ¿sí? Este equipo les permite a ustedes hacer tanto diagnóstico como reflexeo como el acceso a la información técnica. Recuerden, la plataforma Whitetech 2.0 es paga, son páginas de paga, ¿ok? No son gratuitas. También tienen la empresa Controller Technologies Corporation, ¿sí?, que diseñó la interfaz llamada Pulsar. Tenemos a Drew Technologies con el CarDAC M con la MegaCAN, ¿sí?, que es la interfaz que se le agrega a este CarDAC, a esta herramienta, para que tenga acceso al bus de datos CAN. Y por último tenemos a la empresa Bosch con el MTS 6531, ¿sí?, que es la 4ª interfaz que está aprobada por Whitetech, compatible con la plataforma 2.0. Bien, entonces digamos que ya aquí tenemos englobado lo que es el trabajo de Chrysler, tanto de diagnóstico, información técnica y el área de reprogramación. Todo trabaja en línea, ¿ok? Entonces ustedes necesitan tener suscripción tanto a la página de Tech Authority como a el servidor de FCA, de Whitetech. Así que esa es la única manera de poder trabajar de manera global. ¿Para qué aplica esto? Esto aplica para todos los vehículos hasta el actual, ¿sí? ¿Qué pasa con los vehículos anteriores? ¿O qué es lo que los hace especial? Que acá estamos agregando, ¿ok?, un bus de datos especial que nos suma ya el CAN número 4 que vamos a agregar a la plataforma de los vehículos Chrysler. Esas interfaces que les acabo de mencionar, así como el MicroPod 2, trabajan esos protocolos. Además, trabajan también perfectamente con SCI, ¿sí?, con J1850, que es lo que nosotros conocemos como PCI Bus, y por supuesto el CCD Bus. Estos son los protocolos de comunicación que deben soportar tanto esta interfaz como las que les acabo de nombrar, ¿ok? Entonces, una herramienta global, les repito, tenemos MicroPod 2 y tenemos estas cuatro alternativas aftermarket, ¿sí? Los que están en la nómina de Chrysler tienen que utilizar su usuario y su password para registrarse en el soporte de Whitetech para que le generen su usuario y password de Whitetech 2.0, y aftermarket a través de Tech Authority, ¿ok? Esa es la manera que tenemos para trabajar vehículos actuales. Entonces acá surgen dos interrogantes, ¿ok? Primero, ¿qué pasa o a partir de Whitetech 2.0? ¿Qué puedo hacer yo si yo quiero un MicroPod pensando que puedo conectarlo en Whitetech 2.0 y no tengo acceso todavía a la plataforma? Bueno, nosotros lo que podemos hacer, o aquí se pueden hacer varias cosas. Primero, si ustedes se ponen en contacto con nosotros podemos agarrar ese MicroPod que está en Whitetech 2.0 y lo podemos migrar a Whitetech 1.0. ¿Sí? Nosotros hacemos una conexión y hacemos la reescritura del firmware y lo reversamos a Whitetech 1.0. Es uno de los servicios que nosotros prestamos acá en Autodiagnóstico América. ¿Ok? ¿Qué gano yo con pasarlo a Whitetech 2.0? Ya que con Whitetech 1.0
yo puedo trabajar hasta los vehículos del año 2017 sin ningún problema. ¿Cómo los trabajo? En línea o fuera de línea. ¿Con qué software? Voy a trabajar con la plataforma Whitetech 1.0 y ahí puedo hacer programación, puedo hacer diagnóstico sin ningún tipo de limitación. Y esta plataforma sí no es paga, ¿ok? Esa es de modo free. ¿Ok? Hacemos la instalación del software y ustedes pueden ahí trabajar ya hasta vehículos del año 2017 con un Micropod original, ¿sí? Que estuvo en 2.0 y lo podemos migrar a 1.0 sin ningún problema. ¿Ok? Bien, vamos a borrar acá porque ahora digamos que tenemos algo que hablar acá sobre Whitetech 1.0. Aquí en Whitetech 1.0 ya con esta plataforma sí podemos utilizar todos aquellos equipos que quedaron desechados por FCA, por Chrysler. ¿Ok? Digamos que vamos a hablar desde lo más antiguo hasta lo último que sacó Chrysler, que fue su Micropod, ¿sí? En primer lugar tenemos el DRB3, ¿sí? Este equipo es una de las interfaces más completas que tuvo Chrysler, ¿sí? Ya que con ese equipo podemos hacer programación, podemos hacer escaneo, ¿sí? ¿De qué vehículos, desde qué año hasta qué año? Desde el año 88 hasta 2006, ¿sí? Pero vehículos que son no CAN-bus, ¿ok? Son no CAN-bus, ya que este equipo no soporta el protocolo CAN. Entonces, acá, al final o en los últimos años de aplicación, se nos presentan algunos casos especiales. Por ejemplo, tenemos el caso de KJ. ¿Ok? KJ tiene un protocolo de comunicación PCI-Bus y tiene un protocolo de comunicación CAN-bus. Es lo que nosotros conocemos como la camioneta híbrida. ¿Ok? Los módulos, a través del DRB3 tenemos acceso a módulos, a todos los módulos que están en el PCI-Bus, pero no teníamos acceso a lo que sería CAN-bus. ¿Ok? Entonces, para poder diagnosticar esta camioneta en particular y de ahí en adelante, Chrysler se diseñó el StarScan. Aquí lo tenemos. Este equipo es compatible con CAN-bus. ¿Ok? Es compatible con CAN-bus. Y él soporta vehículos desde 2005 hasta el 2010. ¿Ok? También soporta la KJ, incluyendo la KJ. Es la única camioneta que puede ser diagnosticada con él a través del bus de datos PCI, ¿sí? El resto de vehículos como WJ, por ejemplo, Durango, que manejan PCI bus, no son diagnosticados con este equipo. ¿Ok? Importante. Entonces, el que tenga un StarScan solamente está limitado a vehículos que tienen CAN-bus, ¿sí? Desde el 2005 hasta el 2010. Como referencia, ¿cuál es este primer vehículo 2005? El Caliber. ¿Ok? Este fue el primer vehículo que tuvo el bus de datos CAN nativo. ¿Ok? El Caliber. Ahora bien, les hago un comentario más de acá del DRB3. No es que él quede obsoleto. El DRB3 tiene un slot de expansión donde se utiliza lo que nosotros llamamos Supercard.
¿sí? Estas Supercard habilitan este módulo que ustedes ven acá. Este es el que nosotros llamamos módulo de expansión periférica, el módulo PEP, donde acá nos convierte la herramienta de diagnóstico en un laboratorio bastante completo. Tiene un analizador de gases con una sonda que nos permite a nosotros remover el sensor de oxígeno, ¿sí? La sonda lambda del escape, y colocarla ahí y poder nosotros hacer el monitoreo de los gases de escape. También tiene un osciloscopio de 2 canales multipropósito de amplio espectro, ¿sí? También tiene una herramienta de alineación para los modelos Viper, ¿sí? Además de eso, tiene un medidor de presión para los diagnósticos hidráulicos de las transmisiones o de cualquier fluido, ¿sí? Adicionalmente, también tiene una herramienta que nos permite detectar la tensión de las correas de accesorios, un tensiómetro. Entonces, este equipo se convierte en uno de los aliados para el taller, ya que tiene muchas aplicaciones, muchas utilidades que necesitamos nosotros en el taller. Es un equipo de uso rudo y importante la versión donde él se encuentra. La última versión suministrada por Chrysler fue la 64.1. ¿Sí? Los que no la tengan o no lo tengan actualizado lo van a ver aquí al final de la pantalla. Aquí se dan cuenta que está el número de la versión. Lo pueden conectar a la PC, a la laptop, y en la página Test Tools encuentran la aplicación para poder actualizar el DRB3 hasta la versión 64.1. ¿Ok? En la página Test Tools también se permite la descarga de calibraciones, ¿sí? Ahí están todas las calibraciones del mundo y son descargables acá a la memoria del DRB3 para posteriormente conectarlo al vehículo, ¿sí? Bien. En cuanto al StarScan, este fue la herramienta que predominó para esta gama de vehículos en el protocolo CAN bus. Nos mostraba en un formato muy agradable, muy interactivo, todo lo que teníamos que ver con la topología, y por supuesto nos amplió el tema de la programación, ya que él también es un programador. ¿Ok? Paralelamente teníamos el Star Móvil. ¿Ok? El Star Móvil, colocarlo por aquí. El Star Móvil tiene una función bastante interesante, y que él es, vamos a ponerlo por acá, él es J2534 para Chrysler. ¿Ok? Cumple con el protocolo J2534 exclusivo para Chrysler. ¿Ya? Este equipo es, digamos que, el idóneo para poder trabajar Chrysler fuera de línea y también en línea con la plataforma Whitetech 1.0. ¿Sí? Whitetech 1.0, su última versión fue la versión 1704, ¿sí? Que es la que nos permite trabajar vehículos hasta el año 2017. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y pongan bastante atención en esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque él es J2534 y puede abarcar vehículos hasta el año 2017. ¿Desde qué vehículos puedo utilizarlos? Puedo utilizar los vehículos desde el año 1999 para Flash, ¿sí? Para Flash. Y 1996 para diagnóstico. ¿Ok? ¿Por qué hay una diferencia acá? Yo voy a tratar de ser lo menos o lo mayor esquemático, lo menos folclórico. Acá en el año 2000, en el año 1999 salieron las computadoras JTEC Plus, y acá del 99 para abajo, es decir, del 96 al 98,
son computadoras solo JTEC. Y para programación solamente se nos permite programar JTEC Plus, ¿ok? Con este equipo. Para poder programar una computadora que sea JTEC necesitamos el DRB3 físico. ¿Por qué les digo físico? Porque el StarMobile no lo hace de manera independiente, ¿ok? El StarMobile simplemente es una interfaz, ¿sí? Una interfaz que va a enlazar distintos software que colocó Crash a la disposición. Entre ellos está un emulador del DRB3, ¿ok? A través de este emulador DRB3 es que podemos hacer las programaciones de estas computadoras, las JTEC Plus, ¿sí? Todo lo que no es CAN bus se puede programar, diagnosticar, ¿sí? Con este emulador que es un software, ¿sí? Que hace el 80% de las funciones que hace el DRB3 físico, ¿ok? Aquí podemos diagnosticar vehículos con este emulador, vehículos del 96 hasta el 98 sin problema, pero programación de número de serie, número BIN y programación de flash a través de la J2534 solamente del 99 en adelante, que son las JTEC Plus. Los que reparan computadoras la van a diferenciar porque las computadoras que son JTEC tienen dos memorias 28F010. Las JTEC Plus ya tienen una memoria flash mucho más grande, una sola larga. ¿Ok? Estaba viendo por acá a ver si tenía alguna, pero no veo ninguna de las tarjetas acá. Bien, entonces seguimos acá. Entonces el StarMobile, ¿sí?, puede diagnosticar a través de un software que se instala en la laptop, ¿sí?, estos vehículos que no son CAN bus, ¿sí? Los que son CAN bus, siempre hago la sugerencia de que mantengan el StarMobile, ¿sí?, porque aquí viene parte de lo interesante, el StarMobile en una versión, voy a colocarlo acá en rojo, que es la 14.03, ¿sí? Para StarMobile, trabajando con la versión 14.03, me lo va a llevar a una versión que en pantalla la vamos a ver como la 1.20. Acá en la pantalla vamos a ver que nos dice versión 1.20, ¿sí? Así que vayan a revisar sus StarMobile a ver en qué versión lo tienen, porque aquí hay algo bien interesante y bien productivo con este equipo. Entonces, al mantener la versión 14.03, automáticamente se nos va a actualizar a la 1.20, ¿sí? En la 1.20, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener emuladores de DRB3, vamos a tener también esta versión de Weitek 14.03 que nos permite trabajar vehículos hasta el año 2015, ¿ok? Y adicionalmente, también lo vamos a hacer compatible con nuestro CDA 514. Ahí vamos a tener una herramienta multipropósito, ya que es J2534, con el alcance de poder programar computadoras que no son CAN bus desde el año 99. Vamos a poder programar lo que es CAN bus hasta el 2015 con la versión 14.03. Adicionalmente, se va a programar en la versión 1.20 y de paso es compatible con la versión de CDA 514. Y eso no es todo, eso no queda ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el software que utiliza el StarScan, ¿sí?, Crash los trajo y lo colocó como aplicación a la PC y se llama Desktop Client. Voy a colocarlo por aquí abajo. Desktop Client, ¿ok? Con esta aplicación exclusiva para el StarMobile, no funciona con otra interfaz, solo con StarMobile. Es el software del StarScan plasmado en una PC y solo es compatible con el StarMobile hasta la versión 1.20. Vean lo interesante de esto, hasta la versión 1.20. Lo importante es mantener este equipo acá en esta versión. Lo vamos a hacer compatible con el Desktop Client y
vamos a tener todas, absolutamente todas las funciones que hace el StarScan. ¿Cuál es la más importante? La programación de módulos, ¿sí? Tenemos las calibraciones disponibles y a través de él podemos hacer la programación de módulos. ¿Hasta qué año? 2015, porque ya en las versiones superiores a la 14 ya se pierde la compatibilidad con el software de estos clients. Si tienes un equipo de estos que está en una versión superior a la 1.20 y te interesa recuperarlo para poder tener todas estas bondades, te comunicas con nosotros y nosotros podemos hacer el downgrade de la versión en que esté, sea la 1.21 o la 1.22 o que esté bloqueado, bien sea por registro o por una mala descarga de firmware, y nosotros lo recuperamos. ¿Ok? Nosotros tenemos los archivos necesarios para poder recuperar estos equipos. ¿Ok? Así que fíjense qué importante es tener este StarMobile en óptimas condiciones. Él viene, al igual que el StarScan, con su cable de color gris. ¿Ok? Este es el cable del StarScan, perdón, del StarMobile, su cable de color gris. Con él van a poder tener acceso a qué bus de datos, a lo que sería CAN bus, a lo que sería no CAN bus. ¿Ok? Esos serían los accesos que son necesarios, por supuesto también a SCI, J1850, CCD bus, ¿sí? Solo con este cable, solo con el cable gris. ¿Ok? Bien, ¿qué más les puedo comentar yo de esta herramienta? Digamos, ¿qué pasa si está en la 1.21 o en la 1.22? ¿Sí? La 1.22 lo van a conseguir actualizar cuando lo conecten a la versión 17.04. Él se va a actualizar a el firmware. Se lo voy a colocar acá en negro para no confundir tanto, ¿no? Él se va a actualizar acá a la versión 1.22. En la versión 1.22 el CDA lo pierde. ¿Sí? Recuerden que el CDA, la compatibilidad con CDA va a estar solamente en la versión 14. Desktop Client también lo pierde porque solamente es compatible con la versión 14. ¿Ok? Entonces, vamos a tenerlo en la versión 1.22. ¿Qué es lo que vamos a ganar? Vamos a ganar acceso hasta vehículos del año 2017. ¿Sí? Es decir, los vehículos que tienen PowerNet. PowerNet, ¿ok? Pero para eso necesitan adicionalmente hacer un cambio estratégico, y el cambio es este: tienen que utilizar el cable de conector rojo, ¿ok? Porque el cable de conector gris no está configurado para poder acceder a los pines 11 y 3, que es donde está alojado el PowerNet, ¿ok? Así que si necesitan colocar o querer tener acceso a vehículos con PowerNet, necesitan tener el cable rojo con esta herramienta. ¿Ya? Fíjense otra cosa. Tenemos también el V6 Pod. ¿Ok? Aquí tengo el V6 Pod original y tengo el V6 Pod clon. ¿Ok? Estos equipos, el V6 Pod clon nativo, ya con la versión 13.03 que viene, se actualiza a la versión 14. ¿Sí? Es de buena calidad y ya es compatible con CDA. No es compatible con Desktop Client, ¿ok? Porque recuerden que Desktop Client es exclusivo del StarMobile, ¿ok? StarMobile. Entonces, el V6 Pod chino, ¿sí? Podemos actualizarlo hasta la versión 14 siempre y cuando sea de buena calidad, porque si no es de buena calidad se va a bloquear, ¿ok? Y podemos trabajarlo compatible con CDA. Y podemos hacer también programaciones, ya que él también va a soportar el emulador del DRV3 y es compatible con lo que sería CAN bus, PCI, SCI y CCD. El V6 Pod original. El V6 Pod original también tiene las mismas bondades, ¿ya? Para nosotros acceder, al igual que el StarMobile, a vehículos 2017, necesitamos agregarle también su cable de conector rojo, que es distinto al del StarMobile, no es el mismo, ¿ok? Ellos están identificados acá y les va a decir si es para el StarMobile o es para el V6 Pod. ¿Ya? Estos equipos, si están bloqueados, nosotros les prestamos el servicio de desbloqueo.
¿sí? También los podemos colocar a trabajar con una descarga de firmware. Lo podemos poner a trabajar con la versión 17, ¿sí? Y también hacerlos compatibles con CDA. ¿Ok? ¿Sí? Así como están escuchando. Nosotros en el trabajo de firmware que hacemos podemos hacerlo compatible con la versión 17 y hacerlo compatible con CDA, lo que convierte estas herramientas en unos equipos muy pero muy poderosos, ¿sí? Así que ya van teniendo idea de lo que van haciendo, lo que van teniendo ustedes, digamos que encabetados por ahí, que no han querido desechar, pero no han podido trabajar o no han sacado el potencial completo. Al ponerse en contacto con nosotros, podemos restablecer el funcionamiento de estos equipos. ¿Ok? Y por supuesto, pues quedan trabajando en computadoras donde tienen conexión a internet y no se van a bloquear nunca, que es lo interesante. De hecho, Chrysler, su última herramienta que sacó fue el MicroPod, ¿sí? MicroPod 1, que es compatible solo para la plataforma ProMaster, ¿sí? Después hizo el experimento con el MicroPod 2, que fueron las primeras 31.560 unidades, ¿sí? De manera original, que son idénticas a el MicroPod chino, ¿ok? Idénticas al MicroPod chino. La única diferencia es que el original se conecta a Wi-Fi y este se conecta vía USB, ¿ok? Estos MicroPods, si son de buena calidad, nosotros también se los podemos convertir compatibles con CDA. Nosotros lo instalamos en línea, ¿sí? Con la versión 1704. Lo dejamos de manera que te puedas colocarlo en cualquier computadora sin que se bloqueen. Y tenemos dos versiones de estos MicroPods, ¿sí? Uno que es el que tenemos acá identificado como Whitetech 1.0, ¿sí? Y tenemos también el que es compatible con CDA, ¿sí? Aquí tenemos nosotros ya estas dos opciones de equipo que ponemos a la disposición de ustedes para que puedan ustedes trabajar con la línea FCA, lo que sería Chrysler. Entonces, saquen sus cuentas, evalúen entonces qué provecho le pueden sacar a sus equipos, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes tengan, podemos asesorarlos de manera personalizada. Aquí tienen ustedes mi WhatsApp, ¿sí? También les voy a dejar acá nuestro canal de Instagram, ¿sí? Ameca Piso Oficial, donde se están publicando las distintas capacitaciones, bien sea presencial o bien sea vía online. Y recuerden seguirnos aquí en este canal de YouTube, compártanlo, denle like, ¿sí? Y la idea es que esta información les llegue a todos. Espero, bueno, que les haya sido de utilidad estos minutos que me tomé para explicarles un poco de los equipos. Y si tienen alguna duda, simplemente contáctenme o a nuestro equipo de autodiagnóstico Ameca para que les pueda brindar la asesoría correcta en cuanto a la adquisición de equipos o la actualización de firmwares o simplemente la reactivación o actualización del equipo que ustedes puedan tener por ahí guardado. ¿Ok? Bueno, me despido. Mi nombre es Loistan. Fue un placer haber compartido con ustedes esta conversación y bueno, será hasta otra oportunidad.